tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por sus preguntas, por sus dudas, por cada una de las circunstancias que nos comparten, ya sea como experiencia, como videos, como canalización, visualización, sueños, de todo. Y es que últimamente, pues yo creo que lo que va del mes, una semana, eh, todo va cambiando, se siente bien diferente, un ambiente bien diferente. Particularmente estoy experimentando sueños y cuando alcanzo a recordar algo sé que estoy en muchas líneas del tiempo y estoy experimentando, pero apenas son flashazos, no es algo que pueda sostener y no es algo a lo que después tenga acceso. Siento que de pronto puedo vivir casi cualquier línea, como si hubiera algo, como si algo hubiera movido el, pues esta narrativa. Y es que se habla en muchos espacios del egregor del mundial y también se habla de el apagado del colisionador de hadrones y que ello ha movido todo. Hay para quienes dicen que el tiempo ahora se siente bien tranquilo, bien relajado, como si durara más. Hay quienes dicen que, y muy pocos me parece, son los que mencionan que va rápido, que sigue yendo rápido, pero además de ello, pues todo tipo de sueños, de manifestaciones, de visualizaciones. Y entonces, algunas de las cuestiones que he leído tienen que ver con la noción de co-crear. Si ya no hay una línea en la que estemos como todos sujetos por egregor o por algún tipo de, ¿cómo decirlo? De anclaje. Seguramente estaremos como más en la línea de poder hacer un libre albedrío. Vaya, dentro de lo que yo pueda significar en ese momento. Sobre todo entendiendo que podemos actuar desde la co-creación en estas líneas. Ese sería el libre albedrío, o sea, sigue estando limitado por la narrativa de la Matrix, por la narrativa temporal, pero sí con la posibilidad de ir moviendo, modificando, de ir aperturando, y siento que por ahí hay una oportunidad, algún tipo de oportunidad. Cuéntenos, ¿cómo lo han sentido ustedes? ¿Cómo lo han vivido? Físicamente también ha sido impresionante el movimiento, el cansancio, a veces la energía, a veces melancolía cuando no hay como alguna razón. Es parte del proceso. Y pues bueno, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Has sentido también algo de esto que voy compartiendo en términos del tiempo? Sobre todo, o sea, en esa parte, ¿qué información tienes? Si es que lo deseas compartir, pues te escuchamos. Gracias por estar aquí, siempre gracias por estar aquí. Y bueno, te paso el micrófono a mi hermano para que le demos hacia las preguntas. ¿Qué tal, hermano? Buen día. Un gustazo estar contigo. Y sí, todo bien por acá. Espero que tú también te encuentres muy bien. Fíjate que de eso que comentas del tiempo y siempre está fluctuando, siempre está cambiando. De hecho, eso se puede observar en las gráficas de la resonancia Schumann, que a veces hay como blackouts, o sea que no hay nada de registro, está en negro, y de repente hay así unos picos altísimos de vibración y de frecuencia en esas gráficas, y está correlacionado al sol, o sea, a los podríamos decir fulguraciones o llamaradas que llega a ver y que llegan a tocar la magnetosfera. Entonces hay una relación en todos lados, es una mecánica celeste, eso es una mecánica del sistema solar, no está nada más anclado aquí al planeta y al ser nada más, o sea, esa es además una parte de imposible que se cambie toda la estructura de mecánica celeste con un aparato que todavía no tiene tanta potencia, o sea, pudiera tener, pero y ya sería peligroso tenerlo en el planeta Tierra. Así se destruyó Maldek, el planeta que está entre Marte y Júpiter, por no saber usar ese tipo de tecnología. Abrieron un portal y se comió al planeta. Simplemente desapareció. Entonces, cualquier civilización que llegue a usar ese tipo de tecnología debe de preferencia usarla
fuera del planeta para cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, yo sé que el CERN no es el único que está, o sea, hay un montón de colisionadores, de sincrotrones, tienen diferentes nombres, ¿no? En China hay un montón, de Estados Unidos tiene varios, Europa no sé cuántos hay, más los que no nos cuentan que hay, ¿no? Hay muchos que han construido y que no, es mejor que no lo sepa la gente ni el gobierno, o sea, que se hacen sin legislación, sin regulación, porque están por fuera del mapeamiento de contribuyentes y de legislación. Por ejemplo, hay una señora que habló hace como un año, algo así, no me acuerdo en qué fecha, pero ella fue administrativa de el gabinete de Bush Jr., o sea, George Bush Jr. Me parece que por ahí de los 2000, ¿no? Y dice que a ella le consta cómo se desvió no sé qué cantidad de dinero, estratosféricamente millones o billones en inglés, de dólares, según dijo que era que están construyendo ciudades intraterrenas en Estados Unidos. Y dice, es una cantidad de dinero que se va a todo eso, o sea, según se usa para el armamento, o se usan para proyectos espaciales o lo que sea, y realmente dice, todo eso es una pantalla donde se está yendo un montón de dinero que no es cierto que va para allá, o sea, va para abajo. Y abajo se están construyendo edificios, escuelas, carreteras, sin fin de cosas para poder tener una sociedad intraterrena, que incluso dicen que ya están viviendo, ¿no? Algunos allá. En el caso de alguna eventualidad, ¿no? El humano está muy acostumbrado a vivir en la biosfera. El tener el calorcito, el depender de los elementales, de la lluvia, del frío, del calor, de lo que sea. Y así es como nos manejamos, ¿no? Pero la mayor parte de las sociedades estelares no usan las biosferas para desarrollar civilización, porque las biosferas son como una caja de Petri, o sea, eso es como un caldo de cultivo. Y se diseñan y se usan para el desarrollo de civilizaciones primitivas. Cuando una civilización deja de ser primitiva en la cuestión tecnológica o en la cuestión conciencial, deja de depender de los elementos en las biosferas, porque están expuestos a meteoritos, expuestos a la radiación solar, a los cambios de polos y de ejes magnéticos, a un montón de cosas que no tenemos a veces el control, ¿no? Que sí fue controlado, o sea, todo el sistema biosfera del planeta siempre tuvo un control, un cuidado. O sea, tantos meteoritos que hay y ninguno grande ha caído para destruir la civilización humana, ¿no? Cuando dejan que caigan es porque van a resetear la civilización, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué. Y cuando ya la civilización se siente madura, pasa al intraterreno, porque en el intraterreno puedes controlar la presión, el calor, todo, porque ya tienes la tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces, es así como se hace como la evolución, entre comillas, a un proceso un proceso que sigue. Al menos de aquí de la Tierra, los proyectos intraterrenos son una continuidad de la civilización actual, ¿no? Así como hay intraterrenos de la época Atlante, ellos continuaron viviendo abajo. No, la Atlántida, a pesar de que se destruyó en la superficie, intraterrenamente continuó el proyecto y no pereció. Y ellos ya están en otro nivel evolutivo, un nivel que no se va a combinar con el nuestro, porque ellos están ya en otra dimensión, tanto de materia como de conciencia. Entonces, es así como se va haciendo la ascensión. Pero bueno, vamos a darle a las preguntas de hoy. Te paso el micrófono. Recuerdo que cuando comenzamos a grabar, llegó un punto en el que se hablaba de la Operación Rescate.
Y tal cual yo lo entendía en una linealidad como este momento en el que, como si tú estuvieras sufriendo y después llegara alguien y te extendiera la mano. Así me lo imaginaba. Por lo menos son los recuerdos que yo tenía. Alguna vez se escuchó por ahí también paja y trigo, arrebatamiento, em, tribulación y varios sinónimos de ello. Y estoy muy seguro que cada una de las palabras tiene tanto poder como para pensar en Operación Rescate como, al menos desde una connotación como, bueno, ¿de qué me están rescatando? ¿Dónde estoy atrapado? ¿Por qué me están rescatando? ¿Para qué me están rescatando? ¿A quién le serviría mi rescate? En ese momento yo sí pensaba como que ciertas fuerzas o energías podían intervenir y bueno, lo veía más como hacia arriba, como hacia un orden jerárquico donde pues el papel que yo tenía era de simple mortal y ser humano y hasta ahí. Luego con el tiempo más bien fue entendiendo que la operación rescate es algo que vamos haciendo cada uno de nosotros con nosotros mismos, que esa operación rescate tiene sentido siempre y cuando sea uno el que se rescate a sí mismo. Y aquí viene la complejidad porque yo entiendo, al menos desde mi perspectiva, la operación rescate en la Matrix y me cuesta, por supuesto, dimensionar todo lo que se mueve allá afuera. Sin embargo, pues algo he escuchado, ¿no? Algo aprendido en todo este tiempo. Aquí la operación rescate es diaria, es cotidiana, desde los pensamientos, desde la forma de imaginar, de proyectar, de visualizar desde tu centro. Porque es la clave al final del día en esta operación rescate. Eh, si todos los días estamos rescatándonos a nosotros mismos, va a llegar un día en el que ya no nos rescatemos porque ya entendemos el mecanismo y porque desde una neuroplasticidad el cerebro va entendiendo la plataforma de cómo lo vamos condicionando nosotros a él y no él a nosotros. Claro, está hecho para sobrevivir, para preservar la vida y a veces cierto tipo de pensamientos indican al cerebro que no hay que hacer lo que hay que hacer porque pues eso nos puede llevar a exponernos. Sin embargo, ahí estamos cotidianamente. Entonces, sí siento que empieza desde ahí. Y sin embargo, también siento que a veces la información que se va cruzando, que va llegando y aterrizando, permite como dimensionar la operación rescate con todos los mecanismos externos que implican. Em, yo no sé si antes las jerarquías tenían como algún plan. Ahora con cada línea el plan yo creo que se va también como haciendo más minucioso. Los momentos, los estadios, quién se queda, quién se va, quién continúa, quiénes preservan el conocimiento para un siguiente paso. Entonces, pues eso es impresionante. La verdad es que no, no me imagino. Bueno, hace años no me imaginaba cómo era la operación rescate y ahora que siento que de alguna forma la estoy viviendo, pues tampoco me imaginé que era así y cotidianamente pues también está cambiando. Bueno, pues después de ello quiero compartirles pregunta, la primera pregunta que dice así. ¿Cuál es la diferencia entre operación rescate y el arrebatamiento? Muchas gracias. Bueno, digamos que uno es parte del otro, ¿no? Operación Rescate es una operación multidimensional que se está haciendo a nivel de más de 250 galaxias. Se está haciendo en unísono. En unísono nosotros lo entendemos como en un mismo momento, pero no existe el tiempo-espacio como nosotros lo comprendemos aquí en el planeta, ¿no? A nivel fuera del planeta, a nivel cuando ya involucramos distancias tan gigantescas entre estrellas y entre galaxias, no se puede medir el tiempo así linealmente, imposible. Entonces, lo que se puede hacer como referencia es que todo se hace bajo un mismo nivel vibratorio. Cuando todos los que están siendo rescatados están entrando en una frecuencia exacta para todas las 250 galaxias, que es de un sector de Nevadón, que están siendo, están siendo sometidos a una operación rescate. Ahora, esa operación rescate no es la operación más difícil que se ha hecho en toda la existencia, al menos de Nevadón, por así decirlo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se están usando los planetas morontiales o decimales, como el planeta Tierra, como puntos, como nodos de referencia, como faros de referencia, para dar los saltos cuánticos, para dar los saltos de conciencia.
El planeta Tierra solo es uno de los tantos que hay en la galaxia. En la galaxia hay entre 200 y 300 planetas parecidos a este. Sin embargo, hay más que están siendo involucrados en la operación rescate. Y todo esto va a conllevar a la extracción de las conciencias, que es el famoso arrebatamiento, ¿no? La extracción de conciencias es un proceso bastante complejo, donde se utiliza lo que es la auditoría planetaria. O sea, y la auditoría planetaria conlleva el determinar cuáles conciencias ya están maduras o están listas para dar saltos, para posicionarse o desplazar la conciencia fuera de la barrera, fuera de la cuarentena, fuera del velo del olvido. O sea, cuáles ya están listas para eso, ¿no? Ahora, cuando ya se tenga, digamos, una lista de seres que ameritan, por así entenderlo, no es que sea una lista, pero es para que se entienda todo esto. Se empiezan a hacer los traspasos, los famosos arrebatamientos, que ya se están dando. O sea, el arrebatamiento no es de que, mira, va a llegar un día. Puede llegarte a ti mañana y a fulano de tal le llega pasado mañana y al vecino el día después de pasado mañana, ¿no? Entonces, hay mucha gente que de repente se muere, ¿no? Y la muerte, pues, es algo que galopa diariamente. Algunos deben de morir antes para poder tener traspasos de dilución de cuerpos astrales, ¿no? Hay muchos que están, bueno, las almas penadoras, como les dicen, que son muertos que se quedan en una narrativa material que no pudieron desapegarla y se quedan bajo un programa creado por ellos mismos, donde ellos hacen cosas parecidas a las que hacían cuando eran vivos. Es porque ellos ya no tuvieron la capacidad, la comprensión, la profundidad y la energía, el ectoplasma, para poder dar un salto al siguiente nivel. Entonces, muchos están siendo traspasados primero al astral, donde se hacen los intercambios energéticos, se diluye el ego, se diluye la materialidad y ya después se da el salto. Porque hay mucha gente que no está lista para dar el salto, o sea, simplemente no lo está. Entonces, por eso se llevan procesos de arrebatamiento de vida material, o sea, lo que llaman la muerte biológica. O muchos lo ven como catástrofes, como cataclismos, como lo que pasó apenas en Venezuela, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nada más. Dicen, no, pues es que imagínate cuántos muertos. Pues sí, es algo horrible, no se puede ni describir, sobre todo en un terremoto, pero muchos de esas almas están siendo pasadas a un nivel donde se les da una comprensión, se les da un entendimiento y se les prepara para el salto, lo que llamamos los hospitales astrales, ¿no? Entonces, el arrebatamiento no nada más es así, mira, me lleva al ovni y ya. Es una forma muy, muy humana de entender las cosas. Pudiera darse físicamente, pero no es para todos el salto físico, es para el 1% del 1%. O sea, realmente, ¿por qué te llevarían con cuerpo físico? No tiene ningún sentido. O sea, los cuerpos físicos son herramientas de desenvolvimiento en una dimensión. Y si vamos a pasar a otra dimensión, estos cuerpos no sirven. Se hace un traspaso informativo nada más y algunos cuerpos van a teletransportarse a otra realidad, pero ese teletransportamiento, por así decirlo, regenera tu cuerpo 3D o 4D, como lo quieran ver, a unos 5D o 6D, ¿no? Realmente es de 4D a 6D, pero es un remapeamiento, una reestructura de los átomos de una dimensión a otra, y muchos por eso se ven con otros o con los mismos cuerpos del otro lado, o cuerpos parecidos, ¿no? Pero no es que sea el mismo cuerpo, es imposible. Es imposible llevarlo. Entonces, el arrebatamiento es parte de la operación rescate
La operación rescate es algo muchísimo más magno, que todos ustedes están involucrados. No es de que estén siendo rescatados como criaturas que son lejanas a participar en su propio rescate, sino que ustedes mismos se prestan a esto para poder autoexperimentarse en un autorrescate, como decías en la pregunta, ¿no? Porque las jerarquías somos nosotros mismos desde otros planos dimensionales. Entonces, esas jerarquías están regresando por sus fractales para regresarse a sí mismas, ¿no? Entonces, es más o menos esa la circunstancia. Está mal entendido mucho el rapto y el arrebatamiento. Son procesos de salto cuántico. Se están dando muchos señales. Muchos dicen, vean las señales en el cielo. Bueno, las señales en el cielo ya están desde hace mucho tiempo. Pero puede ser Blue Beam, ¿no? El Blue Beam es un, ¿cómo se diría? Es un teatro que va a crear el gobierno secreto para pues digamos, malinterpretar el salto cuántico, para no entender qué realmente pasa e irnos por el lado material. Eso es el Blue Beam en resumidas cuentas. Ahora, digamos que está habiendo muchas circunstancias donde la gente está viendo cosas raras en sus casas. Portales, bajadas de energía, cosas relacionadas a poltergeist o a fantasmas que no eran normales antes, o sea, que no se presentaban antes. Mucho de esto, no digo que todo, no generalicemos, pero está siendo parte del traspaso de conciencias, porque los portales se pueden abrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Son portales de traspaso de conciencia o de cuerpos. A cada quien le va a tocar diferente. Muchos me dicen, oye, ¿y en el salto cuántico a dónde voy? Cada quien va a saber qué hacer. O sea, se van a abrir portales. O va a ser cuando duerman, o va a ser sin que se den cuenta. Cada quien le va a tocar diferente. Entonces, más o menos así como se está haciendo los procesos, ¿sale? Pasamos con la siguiente pregunta. Y algo que me llama bastante la atención es la capacidad que tenemos para conectar con la información, con nuestra intuición, conectar con la información que también es interna y después contrastar lo que sucede, lo que acontece. Uno de los grandes puntos que yo bastante recuerdo y que al menos tengo presente hoy respecto al planeta es que pues estamos en un planeta Tierra prisión, Tierra escuela o Tierra laboratorio, y pues muchas veces trato de pensar como, bueno, ¿cuál es el aprendizaje que sigue pendiente? Y al menos ahí me visualizo como una escuela, siempre como a lo mejor no aprender ni siquiera del mundo, sino de mí, de mi forma interna de ser el mundo. Y luego también me sucede que a veces cuando estoy como en algún punto sufriendo, o por ejemplo en estos días, ¿no? Que se sentían los cambios y los movimientos, yo decía, ay, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esta melancolía? ¿Qué es este sentir? Y ahí una parte pensaba en el planeta Tierra como escuela, pero también en el planeta Tierra prisión, y yo decía, claro, o sea, sí se mueve porque me actualiza, pero qué tanto estoy soltando y qué tanto estoy permitiendo que se acople algo diferente, pero si nunca he conocido algo diferente porque no hice mi tarea de conocerme a mí mismo desde alguna óptica, el camino del Tao, del Buda, el camino de Qigong, del estoicismo, de la autoobservación, o sea, la mezcla de todos ellos. Entonces no tengo una referencia de cómo ser diferente, pese a que hay una desprogramación que ya me está moviendo en la línea y en la perspectiva. Pero bueno, no quiero ahondar más en ello, porque la siguiente pregunta es bastante impresionante y la verdad es que leerla completa nos da un contexto y también nos da como una perspectiva bastante grata. Entonces voy a comenzar a leerla. Dice así: saludos chicos, chicas. Escuché el podcast de Rodrigo Romo sobre MK Ultra Área 51, Gobierno Oculto, conectando con otra información de los podcasts. Me surgió una gran inquietud. ¿El alma o la conciencia en general
entran a diferentes Matrix a experimentar, sea un planeta o universo. Imagino que todas esas experiencias, conocimientos, quedan registradas, por así decirlo, en la base de datos, disco duro de la o las computadoras cuánticas de la Matrix. De ser así, concluyo que de este planeta Tierra, como ya lo has mencionado antes, hay una gran experiencia desde diversos frentes. ¿Pueden los comandos superiores tener acceso a estos datos? De ser así, ¿por qué no utilizar todos esos datos para, de esa manera, hallar la forma de neutralizar mejor el crecimiento o expansión de la oscuridad? Supongo que como aquí, se puede duplicar en otros planetas secuestrados. Menciono esto porque me parece muy injusto que los comandantes estén tomando una postura bastante indiferente frente a esta situación, ya que muchas conciencias le están pasando muy mal en contra de su voluntad, considerando que en parte también muchos comandos son responsables al hacerse de la vista gorda. Conozco un montón de gente y reconozco que contadas han despertado y están expandiendo su conciencia, pero muchas son buenas personas. Y tomar esa postura de no me meto, tomando en cuenta cómo se han dado las cosas aquí, refiriéndome a toda la intervención que ha habido por el lado de la oscuridad, obviando, ellos sí, muchas de las leyes universales. Se podría utilizar toda esa corrupción orquestada por los regresivos a una forma de intervención directa por parte de la luz, usando toda esa corrupción como pretexto para equilibrar la balanza. Muchas gracias. Ok, es una pregunta bastante compleja y es profunda y a la vez todo el mundo se la ha hecho en algún momento, pienso, ¿no? Pero cuando uno va cada vez comprendiendo más cómo se mueve todo esto, o sea, cómo es el real movimiento de la dualidad, el real movimiento de los comandos, el real movimiento de la evolución y del bien y del mal, entre comillas, pues logramos comprender por qué no se hace. O sea, ya lo profundizamos más. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué es el sufrimiento? O sea, el sufrimiento es un estado del ser donde por inconsciencia e incoherencia se va llegando a eso, ¿no? Desde niveles superiores a niveles materiales. O sea, a ver, ahorita lo explico. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la gente que está sufriendo ahorita en Gaza, ¿no? Palestina, ¿no? Que ha sufrido por décadas y cada vez más y hasta llega a un punto en donde ya es invivible. Y estaba viendo un video de una niña que dice que pues yo ya quiero morirme porque pues dice porque pues no le encuentro sentido, ¿no? Y ya que una niña te lo diga, pues es algo pues bastante, ¿cómo se diría? Demencial en cuestión de civilización. Es algo que se continúa, ¿no? Ahora, vamos a poner ese mismo ejemplo. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué dejan que los sionistas sigan expandiendo su poder en todo el mundo y en algunos lados hagan lo que hagan en Palestina, ¿no? Un genocidio. Nadie hace nada, dicen, bueno, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, nadie hace nada y se queda, y los que pueden hacer algo no lo hacen. Y los que quieren hacer algo no tienen el suficiente poder, ¿no? Así es esta dimensión, así es. Así se comporta este simulador, esta dimensión, para que se entienda mejor. Es imposible de que una dimensión diferente llegue a esta y se meta. Es como si dijeras, bueno, va a entrar un dragón y se va a comer a todos o les va a meter fuego, ¿no? O va a entrar no sé, una nave que viene del futuro y va a abducir a todos. O sea, sería como contaminar la narrativa, sería como contaminar el juego. Es como un videojuego que tú tienes al Mario Bros. Y le quieres meter otro videojuego para que te pueda hackear tu Mario Bros. Y no se puede porque le quita chiste al juego y es otra programación. Tendrías que reprogramar todo el juego desde un principio. Y no, o sea, es algo imposible de hacer. Entonces se debe de actuar conforme las herramientas que se tengan en la dimensión en donde estás, ¿no? Entonces se hacen traspasos de conciencia, pero a través de las reglas establecidas en la materia. Y en esta narrativa del planeta Tierra,
qué son las reglas que se deben de respetar. Encarnar en un bebé y crecer y desarrollarte y hacer algo por el mundo desde tu rincón, desde tu punto de vista. No es de que, mira, es que van a ser Superman y ya nació y ya va a combatir a los malos, ¿no? Entonces no es así como que pase eso. O sea, eso existe en la imaginación, en una simulación quizás, no sé, pero no existe en la vida material real. Entonces, todo lo que se está haciendo aquí de investigación y de auditoría es para hacer los traspasos de información a otras dimensiones, donde no se tiene la información de aquí. Por ejemplo, el MK Ultra. O sea, el MK Ultra es algo que profundamente ha dañado a la sociedad sin que esté la sociedad enterada de qué está sucediendo, que están siendo lavadas del cerebro por décadas y no te das cuenta. Y eso es algo real, porque ya está desclasificado y ya se están tomando cartas en el asunto, solamente que entre más van a excavar, más mierda van a encontrar, y es algo súper peligroso para las corporaciones, para los militares. Dirían, se caería el sistema, porque diría los contribuyentes, pues mi abuelo y mi bisabuelo y mi papá y yo y tantas generaciones hemos estado contribuyendo para automatarnos sin que nos demos cuenta. Claro que han estado haciendo eso, ¿no? Sí, no nada más con el MK Ultra, es con los pesticidas, con las medicinas, con el pinchazo o los pinchazos, con un montón de situaciones que nos rodean y que el contribuyente da dinero, pero el retorno de esa contribución como impuesto es para que te usen de más de conejillo de indias. O sea, dices, caray, pues ni siquiera se paga por la liberación, se sigue pagando por la esclavización, o sea, esclavitud del humano. O sea, todavía no nos podemos liberar. Entonces, lo que se hace es una auditoría de cómo se está comportando el humano en su dimensión. Y los traspasos informativos se van dando de vez en cuando, no se están dando diariamente. Porque del otro lado, no se comprende bien qué sucede aquí, porque son otros tiempos. O sea, fuera del planeta, en otras dimensiones, es otro tiempo. O sea, simplemente se maneja diferente. Y las leyes físicas son otras y es totalmente otra cosa. Entonces no podemos echarle la culpa a seres que no están en esta dimensión, ¿no? Echarle la culpa a un unicornio, no sé, a un ser fantasioso, que es la probabilidad de que exista todavía es una probabilidad, no es un hecho. No se puede hacer eso. Se tiene que actuar aquí con las herramientas que tenemos aquí para resolver lo que amerita aquí, ¿no? Es algo difícil de hacer, claro, porque la gente se ha acomodado más con la ignorancia y dejarse llevar por las programaciones subliminales que nos meten en el celular, en la televisión, en el radio. Desde que hay tecnología, como comprendemos, siempre se ha metido, ¿no? Y antes se metía también, se metía por medio de la religión, se metía por medio de la ignorancia. Todo lo que se ignoraba era brujería y hechicería y el miedo, ¿no? Y cualquier cosa era del diablo. Era una programación también, ¿no? Nada más que ahora se ha vuelto más, se ha revolucionado esa programación, porque ahora ya no a cualquiera engañas que el diablo existe. Ahora es el reptiliano existe. Siempre fue lo mismo, pero se vuelve más sofisticado el programa de control y de miedo, ¿no? Entonces, los códigos de luz y los agentes de luz somos nosotros mismos, y nosotros mismos bajamos esos códigos y los plasmamos a través de nuestra voluntad y nuestro quehacer diario, ¿no? Y de lo que hacemos, o sea, el plasmar, el pensar, el decir y el hacer, ¿no? Si no se plasma a través de eso, pues simplemente se queda en el etérico
y sigue siendo una probabilidad, sigue siendo nada más un supuesto, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que hacer es que echarse a andar cada uno y contribuir en crear un mundo mejor, ¿no? Y suena así como trillado, ¿no? El despertar de la conciencia empieza pues, por ejemplo, separar tu basura. Eso es algo como que muy básico, ¿no? A pesar de que, bueno, dicen, no, es que el sistema me obliga a revolver mi basura porque yo la separo y llega el camión y ellos la revuelven, ¿no? Pero hay métodos, ¿no? Hay formas. Siempre hay alguna forma, ¿no? Por ejemplo, no sé, eso es, por ejemplo, algo muy básico que se puede empezar a hacer. No sé, por ejemplo, aprender algo nuevo cada día. Si yo me cultivo y leo, o por lo menos aprendo una cosa nueva al día, voy a combatir la ignorancia, no nada más la mía y la de mi familia, porque cuando yo soy culto o yo tengo información, yo propago eso sin querer a los que me rodean. Y todos los que me rodean aprenden indirectamente. Entonces es como si se fuera haciendo una cadena de despertar a través del conocimiento. Un buen conocimiento, y no necesita ser esotérico. Cualquier cosa, cómo funciona una máquina, cómo funciona el ciclo del agua, cómo funciona la energía en la célula, no sé, el tema que sea. Entonces, es otra cosa que la gente está esperando un comandante estelar que baje o que se presente en una nave. Eso también es nada más una narrativa New Age. Si nosotros no hacemos nada aquí en la materia, simplemente no va a pasar nada. O sea, vamos a seguir siendo esclavizados y umbralizados por las fuerzas del poder, por las fuerzas que tienen el dinero, por las fuerzas que tienen la capacidad de controlarlos a distancia y de darnos venenos diariamente, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Porque en este simulador, en este videojuego que llamamos vida, Tierra, tenemos que poder ser capaces de modificar nuestra realidad a través de nuestros actos. Si no, quita mérito tanto a nosotros como a los que diseñaron el juego. E incluso quita mérito a los que están afuera, porque el que está afuera y pasara algo para adentro sería un tramposo, sería un hacker, sería alguien que está sacando un beneficio de algo que no debió haber sacado. Entonces aquí en el videojuego obviamente se va a repercutir en sufrimiento, pero ese sufrimiento no es al azar, no es de que yo no tengo la culpa de nada. Todos tenemos una culpa, pues si no nos estuviéramos aquí, si no nos estuviéramos en esta dimensión, los seres ascendidos por algo están ascendidos y los seres que no estamos ascendidos por algo no estamos ascendidos. Entonces, ¿cómo entenderlo? Pues yo creo que va a quedar nada más la paciencia y el amor, que es amor a nosotros, amor a los demás, amor a lo que nos rodea y la comprensión que va llegando de todo eso, ¿no? Y tenemos muchas herramientas con las que podemos dar un entendimiento a todo esto, que es, yo le digo la gnosis, que es conocimiento. Conocimiento es igual a verdad, y la verdad va a liberar. Es una cadena que nos dejó escrita el Maestro Jesús en los apócrifos, no en el Vaticano, en los apócrifos, y viene así, ¿no? Si tú te cultivas, obtienes conocimiento, y el conocimiento te va a dar una verdad de la cual no la veías aunque estuviera enfrente de tu nariz. Con un conocimiento ya eres capaz de discernir, de tener más perspectiva y dices, mira, siempre estuvo aquí la verdad. Y el momento que la tienes, te empiezas a liberar de las cadenas que te aprisionan, tanto materialmente, mentalmente y espiritualmente. ¿Sale? Y pasamos a la siguiente pregunta. Cuando se habla de conciencia, cuando se habla de entrelazamiento cuántico, siempre quedo maravillado porque no hay como tal una definición de ello, y cualquier definición en realidad es debatible. Sin embargo, bueno, ello también cae en el campo de la racionalidad. Todo aquello que pueda debatirse porque pueda pronunciarse termina como encajado
encajonado más bien, como encuadrado, como con una estructura, con un soporte nada más, y lo limitas al final del día. En realidad, cuando a las cosas les ponemos nombre, sirve simplemente para referirnos y darles una, una forma, pero no estamos viendo el fondo completamente, porque no existe un fondo de 1 centímetro, de 2, puede ser infinito. Entonces la forma de la conciencia existe porque la definimos, pero el fondo es inmensamente infinito. No podríamos, siento yo, llegar a un consenso, al menos no desde la racionalidad o desde la palabra, pero sí desde el sentido de intuición, sí desde el sentido de cerrar los ojos o tal vez tenerlos abiertos y estar con nosotros en un instante, en muchos instantes, y solo vivirlo, solo reconocerlo, darle algo, ¿cómo decirlo? Que algo intangible siga siendo tangible y tengamos la capacidad de sentirlo, aunque no la capacidad de mencionarlo. Y sin embargo, creo que cuando llegamos a no utilizar la palabra y tenemos esa capacidad de transmitirlo, ya sea por nuestra energía, por nuestra mirada o por nuestra presencia, ahí ya hemos vivido lo que es la conciencia. A veces así lo siento. Bueno, al menos ahorita mientras se los platico, pienso que va por ahí parte de esto que va aconteciendo, de esta narrativa, de esta forma de ser y de estar. Entonces, pues es algo, me impresiona bastante, porque pienso también que todo es conciencia, todo es infinito, entonces es el infinito expresándose, pero de nuevo, le estamos poniendo, o al menos yo le estoy poniendo palabras y puedo, mientras lo hablo, puedo a lo mejor con esta narrativa permitir que ustedes también tengan como, o imaginen las palabras que estoy diciendo, pero el vivirlo, eso es impresionante, y a veces el no tener palabras, eso nos puede llevar a otros lugares. Entonces, bueno, pasamos a la última pregunta, que dice así: buen día, hermanos. Segunda pregunta: si el simulador es cuántico, la simulación a nivel sistema solar es cuántica y se encuentra en una doble dimensional determinada, ¿la cuarentena es cuántica? ¿La barrera de frecuencia es cuántica? Porque si hubo un tiempo en que el planeta estaba abierto, esa dimensión, en ese formato, mejor dicho, esa energía, vibración y frecuencia están disponibles en conciencia. ¿Es posible encontrarla a través de nosotros por entrelazamiento cuántico? Gracias infinitas y un fuerte abrazo de luz. Ok, sí, el simulador es cuántico. Hay un entrelazamiento en tiempo cero entre todas las conciencias que vibren en una misma frecuencia, ¿no? Así como tienes dos electrones y que están en una misma equivalencia frecuencia, aunque los separes, es como si no existiera el tiempo-espacio entre ellos, ¿no? O dos átomos, o una molécula, o puede ser cualquier cosa, se puede entrelazar, ¿no? Obviamente las conciencias lo hacen también, ¿no? Eso está comprobado, por ejemplo, en gemelos que están, uno está de otro lado del mundo y ambos sienten cosas similares o sienten lo que uno siente el otro, ¿no? Porque están entrelazados. Entonces, el problema de la barrera de frecuencia es que nos aísla de todo nuestro entrelazamiento estelar. Pueden ser familia estelar, nuestra comandancia, nuestro planeta de origen, nuestra tecnología de origen, nuestra raza de origen, nuestras narrativas anteriores a esto. ¿Por qué? Pues con el propósito de regenerar a las conciencias que iban a estar aquí encarnando, ¿no? En un ciclo determinado, no infinito, sino tenía que tener un inicio y un final. El propósito de la cuarentena, ya hemos hablado de ello muchos años, es permitir regenerar a esas almas que habían estado umbralizadas, que habían estado sometidas, unas a las guerras de Orión, dos a procesos de encarnacionales tecnológicos, o sea, simuladores metaverso, lo que llamamos el umbral. Entonces muchas almas que han sido rescatadas y que no tienen a dónde posicionarse, fueron traídas también aquí. Por eso hay almas muy negativas. Y aquí mismo en el planeta Tierra
tenemos diferentes niveles de dimensión, porque nosotros creemos que lo que vemos es lo único que existe, y no, tenemos gente viviendo en otras octavas dimensionales, pueden ser inferiores o superiores. Superiores, por así decirlo, es ascensión. Son sociedades más estructuradas, más benévolas, más armónicas, y inferiores es más umbral, más tecnología, es más control, sometimiento y granjeamiento, ¿no? Entonces, es eso lo que ocurre a nivel planetario, ¿no? Es algo no natural, no lo es, pero es algo que por el hecho de tener tantas civilizaciones aquí y por miles de años, y este planeta también que está diseñado para regenerar proyectos genéticos, eh, es un laboratorio, ¿no? La misma Tierra no es natural, es un laboratorio diseñado para todo eso. Entonces, todo el sistema solar sigue estando en una narrativa de simulación, y también la galaxia, y también Nevadón. Todo es una simulación, pero estamos hablando de una simulación dentro de otra, ¿no? O sea, estamos hablando de, bueno, ok, está esta, y luego le sigue otra, y luego le sigue otra. Entonces tenemos varias capas de simulación. El planeta Tierra lo que tiene es que está aislado de la narrativa de la Federación Galáctica, y está tan aislado, y la tecnología que usan para hacernos creer que está aislado es tan tremenda que tienen que, bueno, la misma ciencia, que también está amañada y está hackeada, la misma ciencia nos explica cómo es que un universo esté tan vacío, ¿no? Estaba viendo como un meme, o no sé cómo decirlo, en Facebook, que decía, hay 3 razones por las que el humano no encuentra otras civilizaciones. Decía, una, somos los primeros, ¿no? Y por eso no hay más. 2, somos los últimos. Y 3, algo así como somos tan pocos, o sea, hay tan pocas civilizaciones que realmente jamás vamos a poder conocer alguna, porque estamos tan separados, ¿no? Y las 3 son inválidas. Las 3 es narrativa de control, es narrativa tipo NASA, tipo ciencia amañada, hackeada, para hacernos creer que estamos solos, ¿no? La vida existe en todos los planetas, o sea, prácticamente en los asteroides se ha encontrado vida. Se ha encontrado vida microscópica. Entonces, eso nos da a entender que por todos lados hay vida, ¿no? O sea, los mismos cometas son como el diseño natural de la propagación de esporas, de hongos, pueden traer microorganismos unicelulares o incluso pluricelulares, quizás, ¿no? Todo eso ya está medio comprobado, nada más que los datos que nos da pues la NASA, que es el monopolio que tienen fuera del planeta, no nos da todos los datos reales, ¿no? Nos dan a mitades, o sí, no. Es, por ejemplo, el 3 y Atlas, ¿no? Que ya nadie habla de él, y bueno, ¿cómo es posible que teniendo telescopios tan potentes afuera de la órbita no se enfocara? Y sí se llegó a enfocar, ¿no? Sí se llegó a enfocar, pero que las imágenes son de muy bajo pixelaje, y no se ve ni qué es, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que todo es plan con maña, o sea, realmente no quieren dar a conocer casi nada. ¿Por qué? Porque parte de la cuarentena establece que el humano debe de llevar una narrativa de cero intervención, y la cero intervención en esta época es eso, es no pensar que estamos solos. Sin embargo, por entrelazamiento cuántico, mucha gente que ya está despertando, que está orillando su conciencia hacia nuevos niveles, nuevas fronteras, ya son capaces de visualizar experiencias fuera del planeta. No nada más las de las vidas pasadas, porque hace unos años, hace unos 10 años todavía se
se barajaba de que es que sí, ya me vi en mi vida pasada, ¿no? Y eso ya era mucho despertar. Me acuerdo que decían, no, es que yo ya me vi y estuve en la Edad Media y para ese entonces eso ya se sentía mucho despertar, ¿no? Ahora ya ni se habla casi de las vidas pasadas, porque eso como que ya está resuelto, ¿no? O sea, se habla más de proyecciones ya hacia el espacio, no, mira, es que yo provengo de los pleiadianos, aunque suene un poco New Age, pero sirve un poco para tener referencias que no estamos nada más encerrados aquí, ¿no? Entonces, acuérdense que ¿cómo se esconde una mentira? La mejor manera de esconder una mentira es acercarla mucho a una verdad. Esa es la manera en la que ellos manejan la cuarentena, con medias verdades o con mentiras muy cercanas a una verdad. Entonces nosotros dejamos de saber qué es real y qué no es real, qué es mentira y qué no es. Entonces esa es la artimaña que ellos usan. ¿Quiénes son ellos? Los controladores del planeta, los que están al mando en diferentes niveles, ¿no? La misma Luna, que es un observador del planeta Tierra. Por ahí estaba escuchando entrevistas de estas personas muy inteligentes que hablan de la IA y del futuro y de cómo nos va a afectar y todo esto. Y hay una teoría por ahí escuché de que el humano está llegando a tales niveles de conciencia o de inconsciencia o de lo que sea, pero ya son niveles tecnológicos, por así decirlo, que el humano ya se tendría que estar autoobservándose a sí mismo sin intervención. Y están reinventando la luna. Por ahí he escuchado esas teorías de que dicen que deberían de inventar un satélite artificial donde exista una sociedad humana que autoevalúe a la humanidad que ya está aquí, para que no se pierda la humanidad en la inconsciencia o no se autodestruya o cosas así. Digo, pues, ¿para qué se van tan lejos si ya existe la luna y la luna tiene esa función? La función de la luna en un momento dado era eso, es tener una base de evaluación de los proyectos genéticos que se estén desarrollando en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, es eso tal cual lo que es la luna y lo que es parte de la simulación. Ahora, la barrera sirve para que nosotros no recordemos nada de eso, porque si no, los proyectos no se desarrollarían en teoría, o sea, entre comillas, de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas o seres, incluso animales, que están en el planeta Tierra, en este ciclo, tienen algún trastorno, o sea, están trastornados por venir de planetas destruidos de guerras de Orión, o sea, de guerras intergalácticas, interestelares, etc. Esos procesos de destrucción causaron un gran malestar y trauma a nivel subconsciente y a nivel álmico causal, que destruyó, digamos, la evolución conciencial de muchos seres. Entonces es por eso el que se tiene que tener esa contención de amnesia, porque si no, la mayor parte de las personas aquí se volverían locas o serían muy violentas o podrían, no sé, a lo mejor caer en un estado como de zombificación. Son diferentes varios procesos dependiendo de cada ser, ¿no? Entonces, esa contención que se hace a nivel cuarentena es para que no ocurra eso y que las conciencias se desarrollen lo más normal posible, ¿no? Sin embargo, por entrelazamiento cuántico existe todo eso y les pega. Por eso hay niños que nacen y que ya son medios malvados. Hay niños muy chiquitos. Eso es algo que yo he estado estudiando en algunos grupos de estudio o que tenemos o con personas directamente, porque hay muchos profesionales que llegan con nosotros y ya son nuestras amistades. Y a veces evaluamos todo eso. Decir, mira, es que hay niños que así chiquitos, sobre todo los varoncitos, tengo varios casos, que ya son medios malvadones desde
¿qué les gusta? 5 o 6 años. Ya se empieza a ver algo así. Y dices, ¿cómo? Pero están bien chiquitos y su medio ambiente no es tan negativo como para que sean así. Incluso hay niños de muy temprana edad que por ejemplo, se van con las mujeres y les tocan las piernas o las ven ya con un tipo como de lujuria. Siento que son niños chiquitos y dices, ¿cómo es que eso ocurre? ¿No? O sea, como si ellos no tuvieran ese reseteo total, ¿no? Y parece ser que traen algo todavía detrás, ¿no? O hay niños que son muy avaros desde muy chiquitos, ya el dinero, incluso pueden robar y nadie les ha enseñado a robar o no prestar o no ser dadivosos porque ya lo traen. Son situaciones que hemos evaluado y que ya muchos niños chiquitos lo tienen. O sea, eso significa que el reseteo no es completo y que cuando los niños ya llegan a encarnar, ya traen programaciones pasadas. Y aquí eso se intensifica, porque niños de ese estilo ya es muy difícil volverlos a moldear, porque no tuvieron un reseteo total. O sea, ya su carácter es demasiado fuerte, para bien o para mal, porque así como les escribí eso, también hay niños muy bondadosos, que les es imposible hacer un mal a los demás, o que incluso si ven que le están haciendo daño a un animal o a alguien, se privan. O sea, no entienden cómo es eso, ¿no? Entonces, también tenemos los extremos, ¿no? Y es bien complejo, es bien complejo toda esa situación. Es como para estudiarla y ver cómo se puede ir resolviendo. Por eso tanto también la parte del espectro autista, el TDA, todo eso, que también tiene que ver con la operación Herodes. Yo le digo la operación Herodes, que es una operación que se ideó en los 70s, 80s, para impedir la llegada de semilla estelar, para impedir la llegada de los niños índigo y de los demás niños que siguen llegando, y que los niños ahora estén totalmente atenidos al iPad, al celular, a los dulces, al no salir, que no les dé ni el aire porque se los roban. O sea, es todo un sistema diseñado de pies a cabeza, que parece ser que no tiene relación una cosa con otra, pero todo está relacionado para que los niños no despierten y no traigan eso poco que puedan recordar benévolo, no lo plasmen en la realidad aquí, y que pasen desapercibidos los niños índigo, los niños arcoíris y todos estos, los que iban a seguir llegando por oleadas. Pero bueno, ellos tienen que venir sí o sí, y su trabajo se tiene que exponer sí o sí. Es como en la época de Jesús, cuando Herodes mató a muchos niños para llegar a Jesús, y no pudo hacer nada. O sea, simplemente fue como tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, bueno, no creo que se pueda hacer mucho con una misión tan elevada que vienen a hacer aquí. Pero bueno, espero les haya gustado las respuestas. Yo sé que a veces dicen, no, es que no respondiste específicamente eso que quería yo que responda. Las respuestas no son tan específicas, ¿no? O sea, esto no es un podcast quirúrgico de pura ciencia, ¿no? O sea, es la energía que llega y la respuesta que llega en el momento, y pues es la buena, ¿no? O sea, aquí no hay respuestas buenas ni malas, tampoco hay preguntas buenas ni malas. Es nada más lo que se puede entrelazar, lo que embona, lo que engrana, y ¡pum! Es lo que podemos ir dando en este momento. Y obviamente sí, el grado de las preguntas cada vez es más elevado, y por lo tanto a veces cuesta más, porque las respuestas no las puedo dar nada más para unos cuantos, sino deben de entenderlas cualquier persona, ¿no? que esté escuchando el podcast, sea la primera vez que lo escuchan o sea la 200ª vez que lo están escuchando, ¿no? O sea, que sea para todos. Ok, bueno, agradezco mucho a mi hermano Cecilio que me da el espacio para poder responder, y a todos ustedes porque nos escuchan. Gracias, te paso el micrófono. Y bueno, así es como llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por sus preguntas, por estar
de alguna forma, ya sea leyendo, interactuando, compartiendo, debatiendo, preguntando, cuestionando. Gracias por este espacio y por esa comunidad, por la interacción, por sus dudas. Gracias por todo ello. Para nosotros es muy significativo. Y bueno, vamos a dar las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Conciencia Estelar 33, en Telegram como Con-Ciencia Estelar, en YouTube donde sale este episodio @Conciencia Estelar, en Spotify como Conciencia Estelar, Instagram Conciencia-Estelar 33. Si desean escribirnos, lo pueden hacer detalladamente a despertarsemillaestelar@gmail.com. Muchas gracias y hasta la próxima.